Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este en vivo de Café con el Autor. Hoy vamos a hablar del teletrabajo en las administraciones públicas colombianas. Un libro recientemente publicado por la Escuela Superior de Administración Pública, escrito por los profesores Edgar Enrique Martínez, Harold David Picó y Mario Esteban Ujueta. Hoy nos acompaña uno de sus autores, el profesor Edgar Enrique Martínez, quien amablemente nos ha dado un espacio en su agenda para hablar de este interesante tema. Antes de darle la palabra, antes de comenzar, tenemos que decir que este espacio es producto de una alianza entre Radio ESAP, la red de bibliotecas y CEDIM, y desde luego el grupo de publicaciones que está acompañando a los autores en la producción de estos textos. El programa está en vivo, van a quedar la grabación en YouTube para quienes quieran compartirlo con las demás personas que consideren que pueden estar interesadas en este tema. Ahora sí, profe Edgar Enrique Martínez, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos, vamos a comenzar un poco con el origen del libro. En estos espacios yo creo que más allá de resumir o dar cuenta del contenido, nos gusta tratar los orígenes, ¿no? Como todo lo que está detrás de este proyecto. Es pensable que el origen está, no sé, en la pandemia, un espacio en el que de pronto se potenció la necesidad de desarrollar estrategias para que el sistema, la sociedad siguieran funcionando a través del teletrabajo. Cuéntenos desde su experiencia, pues, cómo se interesó en este tema. Oscar, gracias. Buen día para el equipo de Radio ESAP, para quienes nos acompañan a través de este medio de difusión en el conocimiento, también fundamentalmente en este caso de la productividad que como docentes venimos haciendo al interior de la escuela y que queremos, por supuesto, a través de este tipo de alianzas, también difundir y generar expectativas que los inviten a ustedes como lectores a consultar el texto que afortunadamente lo tenemos también en el formato abierto del ESAP. Así es. Oscar, este libro tiene unos antecedentes, diríamos. Tú le apuntas a lo que quizá todos apuntarían, es decir, que la pandemia nos incorporó casi que forzadamente en el teletrabajo. Realidad que no es así. El país, a diferencia de lo que se cree tradicionalmente, venía avanzando en el tema del teletrabajo desde el año 2008, al menos desde el punto de vista estrictamente jurídico. La ley 1221 del 2008 se convirtió en el primer marco regulatorio para establecer en el país una nueva estrategia, diríamos, de desarrollo de la actividad laboral, fundada esencialmente en las mediaciones tecnológicas y particularmente en lo que llamamos las tecnologías de la información y las comunicaciones. De alguna manera creo que eso fue lo que le posibilitó al mismo país responder adecuadamente ante una crisis como de la pandemia. Ya teníamos entidades públicas con teletrabajadores, teníamos, ahora que tú hablas del origen del texto, por ejemplo, nosotros desarrollamos 2 proyectos de investigación anteriores al que dio origen a este resultado que se plasma particularmente en el libro, porque nos había generado cierta inquietud, también otras narrativas que a veces escucha uno cotidianamente, como que es que el Estado no hace innovación, como que es que las organizaciones del Estado andan ajenas a esos cambios y a esos nuevos desafíos. Por el contrario, lo que veíamos fue el primer proyecto de investigación, era que particularmente ese fue interesante porque ahora que a través de la escuela tenemos una presencia también tan fuerte en los territorios. Fue a nivel territorial las alcaldías de Medellín, la primera, luego la alcaldía de Bogotá y luego la alcaldía de Cali, las que incorporaron el teletrabajo como una dinámica de relacionamiento entre sus servidores públicos y la administración. Y entonces quisimos nosotros en ese primer proyecto simplemente conocer las motivaciones.
era simplemente por replicar una nueva práctica laboral, o las administraciones públicas conocían en verdad de una potencialidad que les permitiría no solo ser más eficientes y más productivas, sino establecer unas nuevas mediaciones para responder finalmente a lo que nos interesa, que es generar una mayor oportunidad de respuesta en términos de los quehaceres de los funcionarios, pero también en términos del relacionamiento con la ciudadanía. De suerte que allí tuvimos esa primera aproximación. Luego, a propósito de unos resultados que obtuvimos, nos pareció interesante reflexionar sobre algo que en las narrativas primaba. Es decir, que el teletrabajo se convertía también en un mecanismo esencialmente de inclusión de sectores de población vulnerable, que dado ese escenario de vida era necesario relacionarlas con unas nuevas mecánicas para el desarrollo de la actividad laboral que fuera como más consistente con sus limitaciones. Hablamos de discapacitados, hablamos de personas básicamente que por resultado de los procesos de violencia y de desplazamiento tenían que desempeñar sus actividades en espacios geográficos diferentes al del origen donde estaba el empleo. Teníamos a más de ello, unas poblaciones, reitero, simplemente así, en condición de vulnerabilidad, y por tanto el teletrabajo no se veía en esa lectura como un mero mecanismo laboral, reitero, sino como un compromiso del Estado social de derecho de demostrar también preocupación y respuestas efectivas frente a esos grupos poblacionales que demandan en particular por mandato mismo de la Constitución una protección especial en sus derechos. Y entonces se vio dentro de esa lectura que el teletrabajo respondía como de mejor manera a esa respuesta. Y por otro lado, para saltarme ahí alguno y entrar en el del texto, aquí nos interesó mucho más salirnos de las narrativas bibliográficas, salirnos de las narrativas de los autores que desde sus propias percepciones indagaban por el teletrabajo e ir a los actores. Es decir, lograr establecer un diálogo directo, y cuando hablamos de actores también hay diríamos que varias formas de ver quiénes son los actores. Para algunos es simplemente el trabajador, para otros el actor es simplemente la organización. Para nosotros, dada ya la experiencia de los proyectos anteriores, nos parecía que aquí un actor fundamental era esencialmente también la familia, en donde de la cual hacía parte ese servidor público, y por supuesto también las organizaciones. Y entonces generamos una triada que es a partir de la cual se construye el libro, que son las lecturas que cada uno de estos actores tiene sobre el trabajo, sus fortalezas, pero también sus debilidades, los puntos a mitigar o a corregir en términos de sus impactos. Y eso lo logramos, diríamos, plasmar en buena parte de la literatura, no solamente con el ejercicio literario, sino que también hizo parte, ya por nuestra forma metodológica del trabajo, que no aparece en el texto, pero que hace parte de nuestro soporte documental, un estudio fotográfico, por ejemplo, de las condiciones en que realiza la labor, el teletrabajo, de su hogar, de las dificultades que también cotidianamente debe sortear, porque debemos entender que el hogar no es un espacio configurado originalmente para el desarrollo de las actividades laborales. Bueno, podemos llegar a una idea acá, y es que la normativa que usted exponía al principio responde a una práctica que ya tenía lugar, ¿cierto? Por un lado, es decir, no es como que la norma dé lugar al teletrabajo, sino que el teletrabajo estaba ocurriendo. Tenemos que dar una forma legal, por decirlo de alguna manera, para que, pues digamos, las entidades tengan cómo agarrarse a algo y responder a esa necesidad de la sociedad, ¿no? De la sociedad en general. Por otro lado, una suerte de mea culpa, y es que, claro, en la presentación del libro se suele saltar uno el subtítulo, ¿no? Y hay que decirlo, este texto tiene como subtítulo Las voces de los actores, que es algo que lo hace bastante interesante, y nos muestra, desde luego, el hecho de que el teletrabajo no tiene un actor principal, ya lo decía usted, no son las entidades, no son los autores, sino que no son las personas, los trabajadores, sino que son también las familias que de alguna manera pueden ver, sospecho yo,
intervenida su cotidianidad, su espacio, su lugar donde viven, por el hecho de que se están desarrollando actividades que tradicionalmente, podemos pensar, se llevan a cabo en una oficina, en una entidad, en la sede de una entidad, y de pronto las oficinas se trasladan, no sé, a un hogar, a un apartamento, y esto desde luego interviene con la cotidianidad de esta familia. ¿Cómo hicieron ustedes para abordar un espacio tan personal y la intervención del teletrabajo en esa cotidianidad? Claro, no era sencillo, diríamos, inmiscuirnos en espacios que por su propia naturaleza son de la vida privada de las personas, pero que de alguna manera, como reitero, demandaban para nosotros, en términos de la investigación, una apuesta significativa por las lecturas que queríamos complementar a más de las visiones ya tradicionales sobre el fenómeno. En ese sentido, diríamos que hubo allí, metodológicamente hablando, un concurso muy interesante entre las entidades que aceptaron contribuir con nosotros en el desarrollo de la investigación. Cuando se hacen este tipo de apuestas, no es sencillo a veces lograr aunar esfuerzos que en este caso significaban no solamente el interés de nosotros como investigadores en el tema, sino también el interés de algunas entidades públicas que habían sido pioneras en la implementación del teletrabajo. Aquí jugó para nosotros un papel muy importante el Ministerio de las TIC, porque no solamente es el ministerio que a nivel nacional dirige y coordina toda la política del teletrabajo en Colombia, sino porque fue también el primer ministerio que en Colombia adoptó e implementó la política de teletrabajo y afortunadamente manifestó el interés de concurrir con nosotros en el desarrollo de las apuestas investigativas. A nivel territorial también fue muy importante la gobernación de La Guajira, la gobernación de Boyacá y la gobernación del Putumayo. Esas tres gobernaciones, aunque en estadios diferentes de implementación de su proceso, tenían experiencia y manifestaron el interés de aportarnos al desarrollo de la investigación. Y aquí en particular sobre lo que preguntas, pues fue vital el apoyo de las entidades porque ellas también buscaron a su interior igualmente mirar qué empleados de los que estaban teletrabajando estaban dispuestos a abrirnos también las puertas de sus hogares, de sus familias, para poder establecer este diálogo y poder examinar el impacto que al interior de ellos había tenido el teletrabajo. Por supuesto, entenderán que algunos no aceptaban, que otros sí lo dispusieron adecuadamente, y con base, diríamos, en esos testimonios, es muy importante, metodológicamente hablando, usamos entrevistas a profundidad que podría no decir mucho, pero una metodología que llamamos trayectorias de vida. Es muy importante lograr identificar a partir del diálogo con los actores, en este caso los teletrabajadores y sus familias, cómo venía realizándose la actividad laboral y la vida familiar cuando el trabajo era localizado en la organización y qué ocurrió una vez se asumió ya el trabajo deslocalizado, que es el que nos interesaba de alguna manera puntualizar, pero siguiendo la trayectoria. Si uno no mira la trayectoria, uno podría decir el teletrabajo genera problemas de convivencia al interior de la familia, pero quizá él no fue el culpable. Quizá ya venían unos problemas derivados de conflictos familiares que no fue el teletrabajo su generador. Hacer la trayectoria de vida de cada una de esas familias fue muy importante, pero también era significativo, hablando de un proyecto de investigación, tener clara unas dimensiones y unas variables para que ese diálogo no se convirtiera en algo caótico, desordenado, que no condujera después a un moldeamiento adecuado en términos de lo que nos interesaba. Entonces, por supuesto, teníamos delimitada una entrevista en ese sentido también a profundidad, pero también estructurada con unas dimensiones y con unas variables que nos permitían a nosotros, desde el punto de vista del marco teórico y de los autores, hacer significativas y, por supuesto, colocar en un lenguaje común. Una investigación no es un
empezar de cero, es un proseguir unas trayectorias también que académicamente se hacen a través de los centros de investigación, y aquí estamos respetando esa historia del conocimiento que ya hay sobre el tema. Y por eso los primeros capítulos fueron ello, ¿no? El acopio de las reflexiones, de los análisis y de las críticas, logrando entonces no solamente describirlos, sino que a partir de ellos logramos generar entonces las dimensiones y las variables sobre las cuales ha venido versando la reflexión sobre el tema, para tener no solamente una conceptualización rigurosa, sino un diálogo entonces específico que apuntara a develar lo que en términos del proyecto nos interesaba, es decir, los impactos que en este caso tenía en el escenario familiar la relación ahora con el teletrabajo. ¿Alcanzaron ustedes a explorar de pronto esos impactos en relación con la entidad del trabajador con la entidad? Por supuesto, la otra dimensión, como decíamos, el otro actor, perdón, que decíamos eran las organizaciones. Y aquí para el caso de las organizaciones, escogimos, el modelamiento se hizo a partir de la escogencia de los jefes inmediatos de esos teletrabajadores. Y con esos jefes inmediatos también desarrollamos las entrevistas a profundidad, obviamente a partir de un marco que es el organizacional, que en este caso las dimensiones se escogieron por lo que llamamos nosotros el proceso administrativo, ¿sí? Que no es un marco teórico adecuado si vamos a analizar su impacto en las familias. Pero aquí para el tema organizacional, claro que sí, el ver la organización a través de los procesos de planeación, de organización misma del teletrabajo, de dirección del teletrabajo, de control del teletrabajo, se convirtieron en unas dimensiones y en unas variables que de alguna manera aclararon también el escenario y permitieron, diríamos, como colocar al desnudo realidades que también hay en las entidades. Y yo quisiera ahí hacer un énfasis muy marcado en que en muchas entidades se habla del teletrabajo también muy ligado al teletrabajador, desconociendo que ese empleado desempeña es un empleo. Luego el desafío, creo yo, que tenemos y que queda plasmado, digamos, también en el texto de esa realidad, es que lo que tienen que hacer esencialmente en un primer momento las entidades públicas no es un análisis subjetivo, que es importante, como lo decía al inicio. Claro, hay unas personas que por sus condiciones, decíamos, de su vulnerabilidad, deben estar consideradas eventualmente para teletrabajar. Pero hay personas que en esa condición de vulnerabilidad pueden no estar familiarizadas con el teletrabajo, no querer teletrabajar, no tener competencias para teletrabajar o el empleo que ejercen no ser sujeto de teletrabajo. Luego el diseño, que son problemas que tenemos en general, que es mi campo también de trabajo, el de la función pública, a veces se mira muy desde la perspectiva subjetiva, reitero, y se nos olvida que lo primero que hay que abordar es qué empleos son susceptibles de ser ejercidos a través de esa dinámica del teletrabajo. Y en un segundo momento sí examinar qué personas podrían entonces teletrabajar. Nos pareció muy interesante, le aludía de la primera experiencia sobre este tema, lo que hizo Medellín. Pienso que es una alcaldía, no por el referente que a veces tenemos, sí, de ser muy eficientes y ser muy dinámicos y muy innovadores en la gestión. Y claro que lo fueron, porque como insisto, fue la primera alcaldía del país que implementó el teletrabajo. Pero fíjate lo curioso allá y que le quiero comentar a la audiencia. La alcaldía de Medellín genera toda una política de teletrabajo sobre la base de inclusión, particularmente de personas en condiciones de discapacidad. No sé si ustedes lo hayan referenciado, pero hoy en día un desafío que tenemos en general en los países en la actualidad es que vienen aumentando considerablemente el número de personas en condición de discapacidad por muy diversas razones. Entonces, decíamos, Medellín se plantea también esa realidad. Tengo una gran cantidad de empleados en condición de discapacidad. Ojo con lo que decía antes, no tengo empleados, nunca miraron ni siquiera los empleos. Tengo un volumen de personas que están en condiciones de teletrabajar, los voy a dejar en la casa, que ese es también un concepto erróneo de teletrabajo. El teletrabajo no necesariamente implica realizar la actividad laboral en casa.
implica realizar la actividad laboral en cualquier punto móvil. Hoy puedo estar aquí, mañana en otro lado, así como decía la publicidad de otras épocas, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Eso es teletrabajar. Poder yo también moverme, no solamente es que la tecnología sea usada para que la entidad desarrolle la mediación con el teletrabajador, sino que el teletrabajador pueda también desplazarse, estar en otros lugares. Para los que decían que esto también es algo nuevo, yo trabajé en alguna época en una empresa de servicios públicos y los que llamábamos lectores, es decir, los que pasan por los hogares tomando las lecturas de los contadores, siempre han hecho trabajo móvil. Simplemente que lo hacían tomando manualmente las lecturas de los contadores, pero para decir no tenían un sitio fijo de trabajo. Su sitio siempre estaba deslocalizado. Hoy en este sector de la ciudad donde debían tomar lecturas, mañana en otra ciudad, mañana en otra ciudad. Hoy los vemos con aparatos móviles, digitales, que les permite además no solamente ejercer ese trabajo móvil, sino avanzar también en la productividad de lo que hacen, dejando hasta el final la factura. Es decir, el resultado de la actividad operacional les lleva también a que avancen en el desarrollo no solamente de tomar una lectura, sino de llegar a un proceso que era la facturación y que antiguamente era más improductivo porque implicaba además la gestión de otras personas, de otras áreas, etcétera. De suerte que, decíamos, esa incorporación, para terminar esa narrativa que me parece significativa, dijeron incorporemos a esas personas en condición de discapacidad, y cuando vimos las estadísticas de Medellín, la gran mayoría de esos discapacitados no habían entrado a teletrabajar. Y no entraron porque la percepción que tenían era que si ya se quedaban en sus casas, primera cosa, era una nueva forma de exclusión. Los querían marginar de estar en el espacio físico de la organización, lo que pasa a veces hasta en muchas familias y hogares. Los querían esconder. En segundo lugar, ellos se veían que si no volvían a la organización se tornaban invisibilizados. Fenómeno que mucho teletrabajador ha planteado. Entonces, como no me ven, no me tienen en cuenta para la capacitación, para los estímulos, para las horas extras, cuando el desarrollo de la actividad laboral puede implicar una mayor concurrencia de su tiempo, ¿cierto? A pesar de la regulación de la desconexión laboral, hoy en día quien teletrabaja tiene una mayor exigencia a veces antes del desarrollo de la actividad laboral que quien va a la organización, en el caso en el cual el horario se convierte en un regulador para su desarrollo. Entonces, fíjate que ese escenario se convirtió antes en una demostración de que un diseño que está planteado en el papel para ser incluyente puede convertirse en un reforzamiento de la exclusión. Y igual, uno podría decir, Bogotá lo planteó como un diseño para incorporar sobre todo madres cabeza de familia. No habló tanto de personas en discapacidad como su población objetivo. Y así podríamos dar la vuelta por el país para mirar también que lo que cada entidad pública ha visto que puede apalancar con el teletrabajo obedece a circunstancias de contexto institucional muy diferentes. Bueno, profe, siempre se nos quedan temas por fuera, lamentablemente. Yo quisiera cerrar con una última pregunta, ojalá por una respuesta corta. En el libro ustedes plantean unas conclusiones a partir del estudio y cierran con unas necesidades de ajuste en temas normativos para las entidades, para las familias. Y la pregunta va si es posible que estas necesidades de ajuste, estos avances, que de todas formas ustedes dan cuenta de unos avances, pueden proyectar un diálogo relacionado con el teletrabajo en el sector privado. Es decir, que haya aprendizajes de este trabajo que ustedes han hecho, esta investigación en el sector público, hacia la implementación del teletrabajo en otros campos de la vida laboral de la sociedad. Claro que sí, pues es interesante. Yo aludía a la ley 1221 del 2008, norma que no fue diseñada por el Estado colombiano para las administraciones públicas exclusivamente. Fue diseñada en general para implementar en el país la política del teletrabajo. Y esta cobija tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas. Es decir, que aquí ha habido un vaso comunicante que es muy interesante, digamos, del fenómeno clásico de la gerencia pública, es decir, de integrar las formas de gestión administrativa de las organizaciones más allá de su naturaleza jurídica. De hecho, muchas entidades también del Estado han sido tomadas como modelos
para las organizaciones privadas que han visto por sus desempeños. Es que estamos hablando, y les doy también algunas cifras para que dimensionemos. En el país tenemos actualmente ya más de 287 entidades públicas que tienen teletrabajadores, que ya suman algo así, decía la estadística al año 2021, cerca más o menos de 63,000 teletrabajadores. Entonces es un volumen y una experiencia considerable. En el sector privado, por supuesto que los grandes gremios económicos le han apuntado. Me imagino que ahora en un escenario de reforma laboral novedoso como el actual, en donde también la necesidad de racionalizar los costos laborales se convierte en una exigencia, pues esa es una cara también del teletrabajo. Es decir, el teletrabajo se ha visto también como un mecanismo que puede contribuir a ahorros significativos en los costos operativos de la realización de la actividad laboral, sea esta pública o privada. Claro, el peligro allí es tratar de cómo mantener y maniobrar algo que creo que también es vital frente a tu pregunta a manera de cierre. Es decir, el teletrabajo no se circunscribe, reitero, a un mero mecanismo para el desarrollo de las actividades laborales. Por tanto, el desafío está en cómo compatibilizamos esa realidad laboral sin afectar las formas de convivencia en los hogares, ¿cierto? Y las propias expectativas y motivaciones de los empleados. Eso también es significativo. No podemos obligar a las personas a teletrabajar. No podemos pensar que todos están llamados también al desarrollo del teletrabajo. Pero sí es respetar la diversidad en términos también de la relación laboral. Ahora que se habla tanto de diversidad, pues también hay personas que quisieran tener escenarios y formas de realizar las actividades diferentes a las convencionales y a las tradicionales. Y cierro con un apunte que me parece muy interesante. Hoy muchas de las ciudades del mundo están optando también por el teletrabajo porque ha sido forma de desconcentrar el volumen de habitantes que están en las grandes capitales del mundo. Problemas de movilidad. De movilidad, problemas ambientales, ¿cierto? Que de alguna manera están circunscribiendo hoy la descentralización de los habitantes y de las organizaciones, si sea virtualmente, a nuevos espacios, y ha hecho que municipios pequeños y demás se conviertan ahora en atractivos porque tienen espacios. Ojo, no solamente los hogares. Por ejemplo, algunos municipios en Europa hoy compiten teniendo espacios de coworking muy adecuados con las mejores tecnologías para que las personas que están allí y que quieren trabajar y que no lo hacen desde los hogares, pues vayan a un espacio laboralmente habilitado y que no busquen esforzar también las rupturas en los espacios de los hogares o de las familias para realizar las actividades del trabajo. Bueno, es el profesor Edgar Enrique Martínez. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que el teletrabajo en las administraciones públicas colombianas, las voces de los actores, se encuentra disponible en libros.esap.edu.co. Hay una cantidad considerable de ejemplares en nuestra red de bibliotecas institucional y también lo pueden conseguir en el grupo de publicaciones en la sede central de la escuela. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y gracias a Radio ESAP.